Esta semana, en el marco de lo que en muchos lugares del mundo se celebra, que es el Día de la Amistad, del Amor, justamente el patriarca Job, en su libro, el libro de Job, escrito por Moisés, podemos recordar justamente el anhelo de Dios, de ser nuestro amigo. Y la invitación ahí en Job capítulo 22, versos 21 y 22 es: amístate ahora con Él, y tendrás ¿qué? Y tendrás paz, y agrega, y por ello te vendrá bien. Continúa por ahí el texto. Le preguntaba también al pastor Pérez si le parecía una coincidencia que la lección de esta semana, cuyo tema fue ¿cuál? Un Dios de amor infinito, su amor hasta los cielos. ¿Fue coincidencia o quizá los encargados de la elaboración de los folletos de escuela sabática lo incluyen justo para esta época, para esta celebración? Y esta mañana, hermanos, en ese marco, en el marco permítanme reiterar lo de la lluvia, pero de la lluvia del Espíritu Santo, aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, aquel que un día tocó nuestro corazón y está dispuesto a seguir invitándonos a aceptar a Jesús como nuestro bendito Salvador, o a renovar nuestro pacto con Él. Es en ese ambiente donde el Espíritu Santo toca el corazón del ser humano, donde la Biblia le llama justamente el nuevo nacimiento. Esa experiencia que seguramente, si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, algún día vivimos, es la que vivía un sencillo agricultor de aquí de México, de Oaxaca. Ustedes saben que el estado de Oaxaca es el estado que más municipios tiene de todos los estados de la República. Es el más fraccionado, promedio de 500 estados, 500 municipios en el estado de Oaxaca. En uno de esos lugares, en la montaña, vivía Pablo, este sencillo agricultor, padre de familia. Tuve la oportunidad de conocerle. Por eso es que cuando reflexionaba en el mensaje para esta hora, le recordé. Tuve oportunidad junto con mi esposa de invitarlo a comer un sábado que vino a la universidad desde Oaxaca. Tenía a su hijo estudiando aquí en la preparatoria y lo invitamos. Él sabía que desde el momento en que había aceptado a Jesús como su Salvador, y siendo que en su comunidad y en casi la mayoría de ellas, lo que rige son los usos y costumbres. Mientras estudiaba la Biblia, probablemente sin que nadie más lo supiera de su comunidad, el Espíritu Santo transformaba su vida. Y cuando decidió aceptar plenamente al Señor Jesús, se bautizó en otra comunidad. Pero nadie que tenga el amor de Dios en su corazón puede quedárselo para sí solo. Ardía en su corazón el deseo de compartirlo en su comunidad y decidió hacerlo. Así que, con la persona y familia en la que él consideraba que no tendría mayor problema, tocó la puerta y empezó a compartir el mensaje que ahora para él era un tesoro, el mayor tesoro de su vida. Era otro, porque el Espíritu Santo transforma a aquel que se dispone a seguir a Dios. Y así lo hizo. Y después una casa, otra casa. Después de algunas casas, la gente que se dio cuenta de lo que estaba pasando, se reunieron, fueron hacia donde él estaba, lo tomaron preso, lo amarraron, todo eso. Nos lo contaba allí después de comer.
aquel sábado hace muchos años. Y sí, le digo, sí, hermano, nos contaba, me pasó eso, me amarraron, me subieron, colgaron así como de la cintura, de los brazos, y entonces llegaron con varas largas, y empezaron a azotarme, porque estaba enseñando una nueva verdad para ellos, algo que no estaba permitido por los usos y costumbres de la comunidad. ¿Y luego qué pasó? Nosotros estábamos ansiosos de que nos continuara. Mire, pues cuando se enteraron los hermanos que nos dieron el mensaje de salvación, fueron con el alcalde, con el presidente municipal. Allí no estaba la cabecera, sino que era una comunidad separada de la cabecera municipal. Cuando el alcalde se enteró del asunto, le contestó a los hermanos: lo que el pueblo decida, eso es ley. Y el pueblo ya había decidido. Sin embargo, estos hermanos se trasladaron a la capital, y desde la capital entonces sí llegó una orden directa de que en virtud de las leyes del país no podían hacer eso. Lo dejaron libre, pero bajo amenaza de que si lo volvía a hacer, volvería a ser, ¿no es cierto?, tratado de la misma manera. ¿Qué hizo el hermano Pablo? Agarró su Biblia y volvió a visitar a la gente. La prueba no fue fácil, pero uno se pregunta, ¿qué tiene que suceder para que una persona esté dispuesta a hacer lo que él estaba haciendo, con todos los riesgos que eso implicaba? ¿Qué era lo que lo movía? Sencillamente, el amor a Dios y el amor a las personas que conocía, porque quería compartirles el mensaje de amor de Dios. La historia es larga, así que voy a tener que resumirla. Nos dijo al final, hermano, hoy nos reunimos, hoy hace ya muchos años, cerca de 300 personas en la iglesia que construimos. Y no pude evitar preguntarle, hermano Pablo, ¿será que algunas de las personas que usted saluda cada sábado, entre ellas hay algunos que con vara lo golpearon? Por supuesto, me dijo. Varios de los que me golpearon son mis hermanos en la fe hoy. Queridos hermanos, el amor es el principio supremo en Dios. Dios no tiene amor, dice la Biblia. Dios es amor. Y cuando uno piensa en el hermano Pablo, y ustedes seguramente pensarán quizá en su experiencia. Gracias. Bueno. Gracias. Al estar platicando, compartiendo esta experiencia del hermano Pablo, probablemente usted se imaginaba también la suya. Es probable que pasó por dificultades cuando aceptó el mensaje de salvación. Pero ese mismo espíritu, y esto es lo grandioso, ese mismo espíritu que inspiró a Pablo, que le inspiró a usted, que me inspiró a mí. ¿Hace cuánto? Cada quien tiene su historia. Cada quien tiene su historia. Pero es el amor, hermanos, lo que nos cambia. Y perdonen, no lo iba a decir, pero allá sentado en una banca como está el hermano Vera, la última banca, 15 años, 1975, reunión de laicos, ni sabía qué era eso. Una reunión de laicos, la expresión me parecía totalmente nueva, y todo lo que ocurría en la iglesia adventista de mi pueblo era nuevo. La vez que yo veía la iglesia adventista es cuando mi papá me mandaba, alguna vez lo dije aquí, pero lo comparto, por si alguien no lo sabía, nos mandaba a herrar los caballos, porque al lado de la iglesia adventista estaba don Pedro, el herrero del pueblo.
Así que mientras cerraban los caballos, pues uno tenía tiempo, aquí hay un templo. Y lo vi de chico, de más chico. Nunca pensé que algún día entraría y sería miembro, pero esos son los caminos de Dios. Y lo digo porque esa ocasión, segunda ocasión que visitaba, me habían invitado a la iglesia, acá al frente, un hombre adulto joven, lloraba. Créame, no entendía del todo lo que sucedía, pero cuando él fue desplayándose en su narración, uno podía entender que el amor de Dios había penetrado tanto en su vida a través del Espíritu Santo, que cuando al frente le agradecía a Dios y contaba su testimonio, lágrimas corrían por su rostro. Y yo allá sentado, asistía a otra iglesia, por supuesto, pero ese testimonio poderoso me hizo o provocó una profunda reflexión. ¿Por qué ama tanto a Dios este hombre? Recuerdo que dijo: ahora dejaré mi trabajo común y me dedicaré al colportaje. Tampoco entendí lo que era colportaje, después lo entendería. Pero entendí que ahora se estaba ocupando en asuntos más cercanos a la causa de Dios. Pero ese mismo Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo, ha transformado la vida de millones a lo largo de los siglos. Y por eso es que les comparto esta diapositiva, porque dos hombres extraordinarios, Pedro y Juan, después de ser azotados como el hermano Pablo, fueron igualmente reconvenidos. No vuelvan a predicar sobre Jesús. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Según Hechos 4, 19, 20, a grandes rasgos, Hechos 4, 19, 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué habían visto? ¿Qué había visto Pedro y Juan? Los milagros de nuestro Señor Jesús, toda su bondad derramada en esos años, y su corazón se había llenado tanto de Él que, al igual que el hermano Pablo, no podían quedárselo solos y lo compartían con los demás, a riesgo de lo que les estaba sucediendo. Si no, por alguna razón no puedo, por allá arribita me ayudan, a las amenazas del Sanedrín de no volver a predicar el mensaje, vamos a repetir, hermanos, lo que ya había comentado. Pedro y Juan le respondieron como ya sabemos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer ¿qué? A vosotros antes que a quién, porque no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y lo que hemos oído. Juan, uno de los dos, Pedro y Juan, escribió del que había visto, del que había oído: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? Si tuvierais, ¿qué cosa? Amor los unos por los otros. Y agrega: y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? ¿De quién Él? De Jesús. El que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también ¿a quién? A su prójimo, a su hermano. Y hay este texto de la carta primera que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué? Porque Dios es amor. Cuando uno piensa en cómo es posible que un pequeño grupo de creyentes, de cristianos, incendiaron al mundo con el mensaje de salvación de aquel tiempo, la razón es que amaban a Dios tanto que estaban dispuestos a predicar el evangelio a donde fuesen llevados. Un escritor, Tony Stark, en su libro El ascenso del cristianismo, recoge por allí algunas lecturas y las incluye en su libro.
Lecturas que hablan de cómo eran los cristianos de aquel tiempo. Tertuliano afirmó, solo miren, decía, miren cómo se aman unos a otros. Mientras que por allí Dionisio, otro escritor, allá por el año 260, más o menos, cuando el Nuevo Testamento era nuevo, pastor, cuando el Nuevo Testamento era nuevo, el mensaje de salvación, el mensaje de amor, se extendía con testimonios como este. Dionisio escribió un largo tributo ¿a quién? A los heroicos esfuerzos de cuidados de los cristianos locales, muchos de los cuales, ¿qué cosa hicieron? Entregaron su vida al cuidar ¿a quién? Porque para ese año, 260, había caído una terrible epidemia en Asia y Europa. Mientras que los paganos huían, en su libro describe con mayor detalle los cristianos se acercaban a las personas, no eran su familia, simplemente por el hecho de ser personas, aunque no fuesen su familia, los cuidaban tal como la imagen lo trata de representar. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Por eso es que ellos, ¿no es cierto?, no podían quedarse callados, porque habían visto y oído ya no al Señor Jesús, pero algunos de ellos llegaron a conocer a los apóstoles y el mensaje se transmitió. ¿Recuerdan este caso? ¿Alguien lo recuerda? Pastor Bullón tenía mucho interés en escribir un libro de un gran misionero, para mí admirable. He leído 2 libros por lo menos sobre él. Hablo de Fernando Stahl, aquel gran misionero que salió de los Estados Unidos hacia Bolivia y Perú, viviendo momentos difíciles, su vida en constante peligro. Varias veces Dios lo libró de la muerte. Varias veces. Uno pudiera contar aquí todo lo que el libro dice. Un día los encerraron en una choza, casi 300 personas, lideradas por, valga la redundancia, líderes religiosos de la región, y tiraron, ¿no es cierto?, una antorcha, y mientras estaba a punto de quemar, de repente la gente empezó a gritar, esos casi 300 que estaban a punto de lincharlos. Usted lo puede leer en 2 libros acerca de Fernando Stahl. Uno de ellos se titula Él nos amaba. Pero justo cuando estaba la gente a punto de asesinarlos, empezaron a correr. Y Stahl y los hombres y su esposa que estaban allí, aquellos indígenas que habían aceptado el mensaje, salieron porque la gente corrió despavorida. Viene el ejército, gritaban. Cuando Stahl y los demás salieron de la choza, a donde estaban a punto de lincharlos, nunca, todos se preguntaban, nunca vieron al ejército, solo lo vieron ellos. Y le dieron gracias a Dios por su cuidado y protección. ¡Qué bendición! ¿Pero por qué? ¿Por qué recordar al pastor Bullón? Porque le habían dicho que todavía vivía alguien que conoció a Stahl. Su nombre, Katosho Machari. De joven había sido guía de Stahl, sobre todo en la parte de la selva. Y empezó a indagar hasta que supo dónde vivía. Ya era un anciano, un hombre grande de edad. Y cuando Pastor Bullón entró a su casa, una choza, le dijo, tú lo conociste. Me dijeron que tú lo conociste. Yo quiero saber más de él. Y si tú lo conociste, si tú fuiste su guía, sabes mucho de él. Cuéntame. Pastor Bullón narra que aquel hombre se quedó totalmente reflexivo y en su rostro se podían ver expresiones de emociones, de recuerdos.
Tenía mucho que contarle, pero solo dijo una frase. Cuando dijo Pastor Bullón, Fernando Estal. Fernando Estal. Y el anciano dijo 3 palabras. Él nos amaba. Pudo haber dicho muchas cosas. Pudo inmediatamente iniciar con una de las tantas experiencias que pasó con él. Pero dice el pastor Bullón, después un tanto me sentí mal porque provoqué ciertas emociones en aquel anciano. Pude ver cómo algunas lágrimas descendían sobre su arrugado rostro en el que los años habían abierto muchos surcos. Y contestó entonces, cuando le preguntaron de Fernando Estal, él nos amaba, era lo que más recordaba. Y es el amor nuevamente lo que había movido la vida de ellos. Hudson Taylor, cuando nació, allá por 1832, al nacer, su madre, de nombre como Amelia, elevó una oración a Dios. ¿Cuál era esa oración? Le pidió lo siguiente: Señor, Dios, por favor, permite que este niño, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Vaya a trabajar en tu nombre, ¿a dónde? A la China. 1832. A los 21 años, Hudson Taylor zarpó en un barco hacia Shanghái y trabajó allí más de 50 años a favor de la gente, de otra cultura, de otro idioma, de otra religión. Un día, cuando platicaba con un ex budista que había aceptado el mensaje de salvación, que había aceptado al Señor Jesús como su Salvador, le dijo: ¿desde cuándo en tu país? Probablemente el budista nunca, o ex budista nunca visitó Inglaterra, pero le dijo: ¿desde cuándo en tu país conocen la verdad? Tuvo esa intriga, esa inquietud. A lo que Hudson le contestó: tiene ya varios siglos. ¿Cómo? Le dijo. ¿Cómo es posible? Mi padre por toda su vida buscó la verdad, murió y no la encontró. ¿Y tú dices que en tu país la verdad la conocen desde hace siglos? Hudson Taylor escribe por allí: me dio mucha vergüenza, me dio mucha pena escuchar eso. De tal manera que creó todo un equipo, invitó a tantos como pudo, y fue un equipo de decenas y decenas de ingleses que después llegaron a China para predicar el Evangelio. ¿Qué los movía, hermanos? ¿Qué los movía? El amor a Dios y a su prójimo. Déjenme referirles esto que acabo de leer hace poco. Era el año 2002. Y en el país de Kenia, en el África, ese año, el 2002, el gobierno había anunciado que a partir de ese año la educación primaria sería gratuita. Para nosotros nos suena algo singular, porque acá pues la educación primaria es gratuita desde hace muchísimo tiempo. Pero en Kenia no era así. Así que cuando Jane Obinchu, la maestra directora de una de las escuelas de un pueblo de Kenia, se preparó para el inicio del curso escolar bajo este nuevo esquema, educación gratuita en la primaria, pues por supuesto que cantidad de niños llegaron, ¿no es cierto?, para poder inscribirse. Seguramente la matrícula subió. Así que en uno de esos días, mientras se preparaba el nuevo curso escolar bajo ese nuevo esquema, alguien tocó a la puerta. Ella era la directora. Era Kimani,
Era Kimani. Le dijo: maestra, yo quiero estudiar, quiero aprender a leer. Y le dijo allí: porque quiero aprender a leer la Biblia. Asistí a una iglesia cristiana y escuché a alguien que leía la Biblia, pero yo no sé leer, quiero aprender a leer. Jane, la directora, cuando lo vio, le dijo: mira, ya no hay lugar, tienes que venir el próximo año. Lo cierto es que sí había lugar, pero así le dijo: tienes que venir tal mes el próximo año, 2003. Para mi sorpresa, dice Jane, la directora, Kimani regresó. Pero regresó con el uniforme puesto y con algunos libros y cuadernos, sin estar inscrito. Cuando lo volví a ver, le dije: tengo que consultar si te puedo aceptar. Qué dureza de corazón, ¿no es cierto? Tengo que consultar. Después ella diría: es que yo no quería inscribirlo. Así que le dijo: ven la próxima semana, con la idea de desanimarlo y de que no regresara. Pero Kimani regresó a la siguiente semana, vestido con su uniforme y libros y revistas. A estas alturas sí podemos estar pensando que después de tanta insistencia de querer aprender a leer, de que ahora había un esquema de educación gratuita y que le dijeran que no, ¿por qué no lo quería aceptar? ¿Por qué? La respuesta está aquí. Kimani tenía 84 años de edad. No era un niño como quizá alguien pensó. Iba primero de primaria. Y él narra en su más o menos autobiografía lo que les comenté. Que un día alguien lo invitó a una iglesia cristiana. Ustedes saben que en África hay diferentes religiones. Y que el cristianismo no es, por supuesto, la iglesia mayor en número. Y cuando escuchó a un joven leer la Biblia, le fascinó. Y le nació el deseo, a sus 84 años, de aprender a leer. Así que, cuando Kimani le dijo a la maestra: maestra, un día yo iba de regreso a casa. Alguien podrá discutir o reflexionar esto, pero lo cierto es que Dios tiene hijos en todos los lugares, en todas las iglesias. Hay gente sincera, hermanos. Y este hombre, cuenta él, tuvo la visión de poder estudiar por su cuenta la Biblia. Se lo estaba relatando a la directora, y allí en esa visión yo vi a una maestra, y la maestra es usted. Así le dijo. Jane Govinchu dice también en algunos artículos que sobre ello se escribió: me sentí avergonzada. No lo había aceptado por su edad. Y ahora me doy cuenta que estaba luchando contra Dios. Así que a partir de allí, Kimani fue el alumno más distinguido del salón de clase. Ahí lo tienen, estudiando al lado de sus demás compañeritos. Por supuesto que llamaba la atención, pero en lugar de ser una experiencia negativa para la escuela y para los niños y para los maestros, Kimani llegó a ser una inspiración. Kimani Maruje, ahí lo tienen, 84 años. Él tenía dos profundos anhelos: leer la Biblia, aprender a leer la Biblia y estimular a todos los niños para que fueran a la escuela, porque había algunos que no iban.
Y él dijo, si yo voy, seguramente los demás irán. Y así, hasta un letrero, una cartulina ahí, quería ser agradecido. Aquí hay varios que hablan inglés, así que, ¿qué dice ahí? Gracias, ¿por qué? Por una educación gratuita, libre, ¿no es cierto? Agradecido además. Ya el Espíritu Santo estaba, ¿no es cierto?, haciendo su obra. Y ahí lo ven. Cuando vi esa foto dije, debe estar estudiando matemáticas, porque tiene la mano puesta en la cabeza. Debe de estar estudiando matemáticas y ahí hay algunas piedras, no sé si eso ayudaba, o si sea cierto lo que me imagino, pero lo que todavía más me imagino era la felicidad que este hombre maduro tenía en su corazón por prepararse y algún día leer la Biblia. ¿Y cuál fue el texto que primero leyó? San Juan, imagínense, 3:16. Dice la directora que un día entró justamente a su oficina, había otros maestros, alguien le acababa de regalar una Biblia y entonces quiso leer. Eran prácticamente las primeras palabras que iba, ¿no es cierto?, a expresar en términos de una lectura, y buscó San Juan 3:16 y lo leyó. Cuando terminó de leerlo, ahí en ese lugar, todos estábamos ¿qué? Llorando. Cuando la UNICEF se enteró de esta persona tan distinguida, lo contactaron, hablaron con él y lo invitaron para que dirigiera un mensaje en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Ahí está en un autobús en Nueva York, feliz, cuando tuvo oportunidad. Y aquí está lo que ya les había comentado. Abajo dice, después de leer San Juan 3:16, me regreso un poco, nos conmovió tanto que no pudimos, ¿qué cosa? Contener las lágrimas. Eso es amor, hermanos. A los 84 años se propuso conocer de Dios, amó a Dios y tenía el interés de que todos los niños del mundo, así lo dijo en la ONU, nunca imaginó que eso llegara a suceder. ¿Alguna vez usted se ha imaginado dirigir un mensaje en las Naciones Unidas? Si para nosotros es difícil, era menos probable que para él. Pero Dios hace milagros y usa personas que están dispuestas a proclamar su amor. Y así lo hizo. Queridos hermanos, si por alguna razón nuestro amor a Dios se ha enfriado, el mismo apóstol Juan, el mismo que fue azotado, nos invita, vuelve a tu primer amor. Disfruta tu cristianismo. Confía en Dios, porque Él te sigue amando. Que Dios nos bendiga, hermanos.